Aquí estamos en este domingo en Voy con Vos. Les contaba en este resumen un poquito de lo que pasó en la semana y lo que va a pasar a partir del lunes, por sobre todas las cosas, que se va a dar en diputados la sesión de la ley de bases. Y vamos a hablar con el diputado Nicolás del Caño, diputado por el FIT. ¿Cómo te va, Nicolás? Dominic te saluda. ¿Qué tal, Dominic? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos estuviste en la semana en la comisión o estuvo Miriam o vos también? No, estuvimos allí con Miriam y todas las diputadas y diputados del Frente Izquierda, los 5 estuvimos en el día de ayer en las comisiones, ¿no? Donde se trató la ley bases nueva, con todas las modificaciones que acordó el gobierno con los bloques aliados, digamos. Algo que nosotros marcamos, que esto no fue debatido previamente, cuál era el texto, ¿no? No se sabía cuál es el texto, recién posteriormente al debate conocimos cuál era el texto definitivo de el dictamen de mayoría, que también va a tener disidencias de estos bloques aliados, y luego se trató el paquete fiscal, ¿no? Es decir, eso fue lo que se trató en el día de ayer, y el día miércoles hubo una sesión que estuvimos muy cerca de conseguir quórum para aumentar el presupuesto de las universidades, y bueno, estos bloques aliados del gobierno no dieron el quórum para que se pudiera aumentar el presupuesto de la universidad, a pesar de que hubo una movilización que superó largamente el 1.000.000 de personas en todo el país, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, vamos a ir por partes, Nicolás. El lunes van a ir al recinto, ustedes van a dar quórum, ¿no? ¿O sí? No, nosotros vamos a rechazar el proyecto tanto de la ley base como que incluye reforma laboral y una reforma previsional encubierta. Y ahora te comento de eso, que es muy grave, como también el paquete fiscal. Digo grave porque se incorporó un artículo que hace la eliminación de la moratoria jubilatoria, y esto es grave primero porque todas las mujeres, 9 de cada 10 mujeres en la Argentina, no tienen los 30 años de aportes. No por responsabilidad de las trabajadoras, sino justamente porque en esos casos los empleadores no realizaron los aportes, y bueno, los gobiernos de turno tampoco hicieron nada para que esa situación se regularice. Entonces tenés 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse hoy, que son 60 años, y pueden acceder a través de la moratoria. Bueno, no podrían acceder a la moratoria a los 60, sino recién a los 65 años, es decir, que se eleva la edad jubilatoria de la mayoría de las mujeres, pueden acceder a la PUAN, ¿no? La pensión única para los adultos mayores, que fue algo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri con el voto de sectores del peronismo, de los gobernadores, Sergio Massa en el 2016, y que sobre eso, bueno, se van a poder acreditar años de aporte según lo que cada uno tenga, se va a ir aumentando, pero va a ser inferior a la mínima. Recordemos que la PUAM es un 20% menor, es el 80% de la jubilación mínima, ¿no? Eso para marcar algo que se incorporó, que se incluyó, que es muy grave. Después tenés el tema de reforma laboral. A ver, hubo ahí cambios en lo que es reforma laboral, lo que quería el gobierno de Milei en principio, algunas cosas se sacaron. Sí, hay algunas cuestiones que aparentemente ha sido negociado con dirigentes sindicales, que vos ves que no están convocando ninguna medida para el lunes y el martes, vergonzosamente. Sí hay medidas que son muy graves, ¿no? Porque se le va a quitar multas a los empleadores que no tengan registrados a sus trabajadores y trabajadoras, pero sí se va a poner una pena de cárcel para aquellos trabajadores que realicen un bloqueo, por ejemplo, en una empresa. A ver, cuando vos estás en un conflicto donde hay distintas situaciones, por ejemplo, despidos, y los trabajadores hacen una permanencia pacífica, pueden ser condenados a años de cárcel, mientras el empresario que no cumple la ley
no va a tener siquiera la multa que tiene hoy, ¿no? Entonces eso en realidad no es que va a beneficiar a la registración de los trabajadores. Hoy, recordemos, tenemos alrededor del 43%, dicen algunos, de trabajo no registrado en la Argentina, ¿no? Pero a ver, entonces, pensemos, Nicolás, sí. yo lo entiendo y en muchas cosas comparto y en otras, pero también digo, en el contexto de la realidad que tenemos en la Argentina, ¿cómo hacemos, digamos, alguna reforma laboral tiene que haber en cuanto a que si no se sigue promoviendo el trabajo en negro, porque las cargas sociales, las cargas impositivas para el que es empresario, que toma también un riesgo, pongámonos también un poco pensando en ese lado, una persona que sale a armar un proyecto, a dar trabajo a la gente que quiere que le vaya bien. Después están siempre los vivos, los que quieren de más, los que hacen... Pero pensemos bien en principio. ¿Cómo ayudamos a esa gente que por ahí también necesita algún tipo de ayuda? Porque si no, no le dan los números. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Por qué el quitar una multa al que no registra va a favorecer a que registre al trabajador si no tiene ninguna consecuencia? Al revés. Desde mi punto de vista, esta reforma lo que hace es promover el trabajo no registrado. Nosotros tenemos un proyecto hace años que dice que todo trabajador con simple telegrama puede denunciar su situación e inmediatamente el Ministerio de Trabajo otorgarle fueros para evitar que sea despedido como trabajador no registrado y que se blanquee inmediatamente, ¿no? Ese trabajador, que traería un gran beneficio al sistema previsional, ¿no? Porque también ese financiamiento del sistema previsional viene por la no registración de esos trabajadores y trabajadoras. Y por ahí que cae demasiado sobre el que está registrado, que tiene que aportar por el que no está registrado. Es un tema ese que sí, no se termina de discutir. Bueno, claro, después tenés otro elemento que es el tema de que vos estás haciendo acá, estás permitiendo con esta ley, lo que se plantea es permitir lo que se llama el fondo de cese, ¿no? Que está, por ejemplo, entre los trabajadores de la construcción, pero ese es un sector particular, ¿no? Que acá lo que se quiere hacer es eliminar la indemnización, abaratar la indemnización, es decir, que el empleador puede despedir cuando quiere. Se aumenta el periodo de prueba, es decir, pasa de 3 meses a 6 o en algunos casos a 12 meses, y eso, te doy un ejemplo, en la empresa Mondelez, sí, estuvimos acompañando el reclamo de trabajadores de esa empresa que denuncian que hace 3 años se toman trabajadores contratados por 6 meses, porque son 3 meses más una prórroga de 3 meses más, durante 6 meses y luego se los despides. A esos 6 meses se vuelve a contratar otra misma cantidad de trabajadores porque se necesitan trabajadores. Entonces, ¿qué hace la empresa? En vez de tomar trabajadores fijos, en planta permanente, hacerles un contrato registrado, los hace rotar sin darle ningún derecho, es decir, con el periodo de prueba. Ahora van a tener un mayor periodo de prueba para hacer este fraude laboral que realizan, ¿no? Entonces, eso es gravísimo lo que se está planteando con esta reforma, que en ningún país del mundo darle menos protección al trabajador, a la trabajadora, ha traído un beneficio en una mayor registración, sino que vos lo ves en los sectores que en Argentina tienen menos protección, como el caso de la construcción, es donde más informalidad hay, o pero en el por caso ahí hay de alguien que te escucha, Nicolás, y te dice, pero también así como está, no se está generando empleo. La Argentina está estancada, no se genera empleo, no te permiten crecer. El tipo o la mujer que quiere emprender te cuenta y te dice, mirá, si tengo que hacer todo como está estipulado, y no sé, te dicen, prefiero poner la plata, perdón que diga esto, prefiero comprar dólares o ponerlo en una inversión y ya está. Sí, pero eso vos fíjate que tiene una consecuencia, no de ahora, aunque ahora se ha agravado muchísimo la situación. Ya veníamos viene desde hace años estancada la economía en Argentina, pero particularmente desde el año pasado viene un proceso recesivo que ahora se ha agudizado muchísimo. Con la enorme caída de los ingresos, del salario de los trabajadores y trabajadoras y jubilaciones, eso perjudica a todos los sectores de las pymes, a los pequeños comercios, porque ¿a quién le venden? O sea, la caída que ha tenido las ventas ha sido impresionante, ¿no? Ha sido una brutalidad. Entonces, por supuesto,
la economía, hoy tenemos el 50% de la capacidad industrial de la Argentina paralizada, está ociosa. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, para nosotros al revés, hay que planificar la economía en función de las necesidades sociales y no del lucro de un pequeño puñado de grandes empresarios, que son los que en función de cuánta ganancia van a obtener, van realizando las inversiones que en realidad nunca hacen inversiones sustanciales, como vos decís. El capital especulativo es el que hoy está ganando fortunas con el gobierno de Javier Milei. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, y con el gobierno de Alberto y de Cristina y Massa también. Massa le dio un bono porque a los especuladores, sí, para que pudieran ganar, ya sea por inflación o por aumento, por devaluación, es decir, por el aumento del dólar. O sea que de cualquier manera iban a ganar. O sea, mientras le rebajaba a los jubilados, porque hizo un ajuste brutal sobre las jubilaciones, la devaluación que hizo después de las PASO, el 14 de agosto, bueno, mientras le daba esos beneficios a los sectores especulativos. Entonces me parece que al revés, nosotros ¿qué decimos? Hay que reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, utilizando todos los avances tecnológicos de la técnica. Mira, si vos aplicás esta medida a las grandes empresas de la Argentina que tienen espalda, no te estoy hablando de pequeñas empresas y demás, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo. Ahora, obviamente, necesitas para eso una planificación racional de la economía en función de las necesidades sociales. Que conozco por mi rubro. Hoy por hoy, los medios de comunicación están pasando como... Hablo desde el conocimiento que tengo y pongo este ejemplo, como sé que hay otros rubros que pasa lo mismo, como las automotrices, la producción de alimentos y demás. Hoy, obviamente, como cayó las pautas, los medios viven de pautas y entiendan bien la gente, los oyentes, la pauta acá se ha bastardeado por... en muchos casos hacer periodismo partidario. Yo estoy hablando de medios de comunicación que te pueden gustar más o menos, pero que trabajan desde hace mucho tiempo dando información, que cada uno tiene su línea editorial, por supuesto. Pero han reducido esos medios, jornadas para los trabajadores a 6 horas y están ganando nada. Bueno, los perjudicó, no solo 6 horas y los perjudicó, no toman a nadie y los termina perjudicando muchísimo. En ese caso, nosotros obviamente no estamos planteando una reducción salarial, al contrario, estamos planteando con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. El problema es si vos tenés la voluntad, y eso obviamente va a surgir de la propia organización de la clase trabajadora, de poder tocar los intereses de los grandes grupos empresarios, porque acá esos siempre ganan, no puede ser que se descargue la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras, porque acá fíjate, se dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y el ajuste, el superávit fiscal lo hicieron con la licuación de las jubilaciones, en gran parte, el 43% de ese superávit fue en función de ajustar a los jubilados. Lo que le sacaron al jubilado se lo dieron a los especuladores de la deuda, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no, tenemos que terminar con estas políticas de siempre que benefician a unos pocos y benefician y perjudican a las grandes mayorías. Entonces, yo creo que la reducción de la jornada laboral es viable siempre y cuando exista la organización desde abajo que pueda imponer otras condiciones. Sí. Otras condiciones en las relaciones de trabajo, porque hoy al revés, la tecnología, en vez de permitir alivianar la carga del trabajo y que tengan todo trabajador un salario como el que merece, lo utilizan los empresarios para flexibilizar más. Es decir, yo la otra vez tuve en una reunión un trabajador de una empresa que hace artefactos sanitarios, me decía, mira, yo, Nico, cuando trajeron una máquina nueva, dije, buenísimo, ahora voy a estar más alivianado, voy a estar... No, al contrario, estoy esclavizado porque el ritmo que me impone esa máquina, con menos trabajadores haciendo el mismo trabajo, es infernal. Entonces tengo secuelas en mi propio cuerpo, distintas secuelas que se van generando por esos ritmos infernales que se aplican para obtener una ganancia exorbitante a costa del cuerpo, de la salud del trabajador
y eso tampoco es que redunda en un mayor salario. Entonces, por ejemplo, la automotrices que vos mencionabas, y bueno, han ganado fortunas. Ahora cuando tienen crisis, la descargan sobre el trabajador. Entonces, no, queremos que abran los libros de contabilidad, que se sepa cuánto han ganado y que no se perjudique a los mismos de siempre, ¿no? Me parece que hay que ir a un debate de fondo, en eso coincido, pero al revés de lo que se plantea desde el gobierno, hay que plantear otro tipo de programa opuesto por el vértice. Es decir, acá, fíjate que en la ley ómnibus se está, y en el paquete fiscal, bueno, el paquete fiscal es otro elemento contrario a lo que se dijo en campaña y a lo que hizo Milei y Villarruel. Ellos votaron por eliminar el impuesto al salario, la ganancia de la cuarta categoría, y acá lo están restituyendo en este paquete fiscal. Hay un impuesto a la cuarta categoría para el trabajador que gana un poquito más que la media. Por ejemplo, te digo yo, que escucho y no escucho. ¿Por qué, por ejemplo, ganancias? Necesitas recaudar. Bueno, está bien, se paga en todo el mundo, ok, pero ¿por qué no ponen un número lógico? En vez de sacar un 30, le decís, lo volvemos a poner y voten que sea un 15, un 10 de lo que le saquen del salario, porque muchas empresas no te dieron el aumento que te podrían haber dado porque como habían sacado la cuarta categoría y el impuesto a las ganancias, decían, bueno, te compensamos con esto. Y la gente más o menos estuvo ahí. Ahora, te aumentaron la luz, el gas, la escuela, la prepaga, el colectivo, el subte, y encima te van a sacar de tu sueldo por impuestos. ¿Por qué no pelean también desde el Congreso por eso? Muchachos, hay que poner, hagamos un 10, pongamos todo. Coincido con tu descripción, no coincido en que el trabajador, por más que tenga, a ver, el salario bruto hoy de 1.800.000 pesos, no, tampoco es una persona adinerada. Vos, no, lo sé. La paradoja que hay en este proyecto es que a las 100.000 personas más ricas de Argentina se le reduce la alícuota que van a pagar de bienes personales a 0,25, y al trabajador que gana un poquito más que la canasta de pobreza, le van a meter la mano en el bolsillo con el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. El salario no es ganancia, es más, Milei dijo en campaña que antes de subirle un impuesto a la clase media, a los trabajadores, se iba a cortar un brazo. Bueno, hace lo contrario a lo que dijo en campaña. Eso es bien de casta. Y te digo más, los monotributistas, que en muchos casos son laburantes precarizados, un gran porcentaje que son víctimas de fraude laboral, y muchos profesionales que viven de su laburo, se les va a aumentar el monotributo con este paquete fiscal en forma exorbitante, y se va a liquidar el monotributo social de cooperativas, trabajadores que ganan realmente muy, muy poco. Con eso además pueden acceder a distintos descuentos en tarifas y demás. Se le va a quitar todo el subsidio que tienen hoy por hoy a la parte de jubilatoria, a la parte impositiva, y también el 50% que tenían para la obra social. Entonces, estás afectando al más vulnerable de todo, al que, como vos decís, ya le aumentó el transporte, le aumentaron los precios de los alimentos, ni hablar todo lo que es textil, la ropa. Entonces, ¿cómo puede ser que no es que no hay plata? ¿Cómo va a haber plata para sacarle los impuestos a los más ricos? Y como no hay plata, se los saco a los más pobres. Pero ¿cuál es ese razonamiento? Evidentemente, hay un gobierno que defiende intereses muy claros y no son el de la mayoría, digamos, y que van a atacar a la casta, todo eso que dijeron. Te hago tres cortitas para ir cerrando. Que hablamos de la casta y la casta. En diputados, ¿vos cuántos asesores tenés? No, nosotros tenemos los 4 asesores que tiene cada diputado. O sea que son los 4 que tienen. ¿Hay gente que tiene más asesores en diputados? Y hay otros diputados que no conozco el detalle, digamos, pero sí, hay diputados que tienen más asesores, sí. Que tienen más asesores. ¿Vas a votar todo en contra? Nosotros vamos a votar todo en contra, por supuesto, porque son todas medidas que van en contra del interés del trabajador, del jubilado, de la juventud. No podemos apoyar nada de lo que está planteado en estos proyectos, obviamente. ¿Qué sensación tenés que va a pasar? ¿Que va a aprobarse esta vez o no? ¿Va a haber media sanción? Bueno, mira, la verdad que los bloques amigos del gobierno están diciendo que lo van a aprobar
en general y que después tienen algunas enmiendas. Nosotros no solo vamos a rechazarlo dentro del recinto, sino que estamos convocando a todos los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes que se vienen movilizando por la universidad pública, a que estén movilizados rechazando esto allí en el Congreso. Obviamente exigimos a las centrales sindicales que no pueden mirar para otro lado y convocar una movilización el 1 de mayo cuando el día anterior te están aplicando una reforma laboral y vos ni siquiera estás planteando una movilización. Para mí tendría que ser con un paro nacional, mostrando la fuerza que tienen las trabajadoras y los trabajadores, diciendo basta, de que seamos siempre los mismos a los que nos están atacando. Y no porque nosotros, defendamos esas cúpulas sindicales, al revés. Nosotros somos los que nos oponemos en cada sindicato a esos dirigentes que están atornillados hace 20, 30 años en sus sillones, pero queremos organizar desde abajo a través de asambleas, distintas formas de coordinación de todos los sectores agraviados y afectados por estas medidas, ¿no? Claro. Otra cuestión que mencionábamos, ¿no? Y en realidad te quiero preguntar, a ver, te voy a poner en un aprieto. ¿En qué coincidís? Algo que coincidas con el gobierno de Milei. No, coincidencia obviamente no tenemos, ¿No hay un punto? Ninguna coincidencia. ¿En nada? No hay ninguna coincidencia. No, porque fíjate que en algo que se planteó desde el gobierno en relación a los privilegios de la casta, algo que nosotros siempre combatimos porque tenemos proyectos presentados para que todo legislador cobre lo mismo que un trabajador. Eso es totalmente falso, no podría coincidir porque ellos dicen algo que después no solo que no cumplen, sino que lo hacen para desviar la atención de que la mayoría de los recursos del país, por más que vos hagas lo que decimos nosotros, que todos los funcionarios cobren como un laburante, la parte del león de la riqueza de la Argentina se la llevan los grandes grupos económicos. Entonces, en realidad ellos quieren gobernar como siempre gobernó la casta para esos mismos grupos empresarios. No tienen, es puro discurso, digamos, demagógico, y después, bueno, le suben el sueldo a Adorni a 5 millones de pesos, se lo aumentó Milei y después dijo que no se había dado cuenta, ¿no? Pero algo que uno podría decir es lógico que no exista privilegio de la dirigencia política, en realidad fue un verso. ¿Y qué pasó en el Senado hubo un aumento fenomenal y en diputados? Bueno, nosotros, como te digo, rechazamos que se aumenten las dietas y planteamos que todo diputado, senador, funcionario político tiene que cobrar lo mismo que un trabajador. No porque hoy un trabajador tenga, o en su mayoría, tenga un salario justo, sino porque consideramos que no tiene que ser un privilegio. Ser diputado. ¿Por qué ser diputado o senador ahora que los senadores van a cobrar 5 o 6 millones de pesos? ¿Por qué cuando el promedio salarial de los trabajadores privados en la Argentina está alrededor de 550, 600 mil pesos, vas a cobrar 10 veces más que eso? ¿No? Bueno, ellos quieren cobrar como gerentes de una empresa porque son gerentes de los grandes empresarios, en realidad, de esa clase social, de esa clase dominante que viene empobreciendo el país desde hace años. Y por eso quieren decir, bueno, yo te presto estos servicios, vos garantizame el salario de un gerente. Nosotros no, nosotros somos trabajadoras, trabajadores, nuestros intereses están puestos ahí, por eso vivimos como un laburante y queremos que se discutan estos proyectos. Ahora, no sé si van a plantear alguna discusión al respecto, pero déjame decirte además que fue 48 segundos, hicieron la cuenta que duró el tratamiento del aumento de la dieta de los senadores. Ahí no solo no dijeron nada los libertarios que hablan contra la casta, sino que uno de ellos había firmado, sí, ¿no?, el proyecto para el aumento de las dietas, ¿no? Después dijeron que no se dieron cuenta. No, fue la verdad, vergonzoso. En el contexto en el que estamos, vergonzoso. Nicolás, te quiero agradecer la charla y veremos qué pasa en la semana. No, muchas gracias a vos, un gusto. Igualmente, un cariño. Nicolás del Caño, diputado por el FIT. Voy con vos.